Bueno, vamos a escuchar a la exministra Marta Carvajalino con su conferencia Los pilares de una reforma agraria de largo alcance. De verdad que nos alegra muchísimo poder escucharte. Gracias por el trabajo que hiciste en el Ministerio de Agricultura. Yo quisiera que antes de que Marta nos diera su conferencia, nos pusiéramos de pie y le aplaudiéramos su gestión y le agradeciéramos su trabajo en el Ministerio. Me va a cortar la voz. Ya tengo la lágrima aquí. Porque además ha sido un día difícil, no por lo que he podido hacer en esta casa, sino porque empezó la arremetida contra nuestras dignidades, contra nuestras personas, contra nuestro proyecto en la vida. Y estar acá, recuerdo un funcionario del departamento que me dijo en uno de los municipios en Antioquia que a Antioquia no entraban las ideas democráticas y progresistas. Y aquí estamos. Y seguiremos. Yo quiero en primer lugar agradecerles, es para mí un honor estar hoy acá en el reconocimiento a Confiar, porque es también la persistencia, y permítanme la palabra, la resistencia de una forma distinta de construir el país y de hacer la riqueza, del desarrollo, de la apuesta por la vida. A Confiar mi reconocimiento, y quiero agregar a todo lo que acá se ha dicho. De acá, de tu dirección, Osvaldo, salió la forma fundamental de democratizar el crédito en Colombia, y eso que hicimos en los últimos 2 años, que fue quitarle el subsidio del crédito a los grandes productores y ponerlos en manos del campesinado, que fue poner el recurso de las garantías agropecuarias en la agricultura campesina, que fue decirle a la banca que si no colocaban pequeños, entonces la banca pública la debía colocar. Eso se hizo de tu voz y de tu orientación, del cooperativismo, de la solidaridad antioqueña y huilense del cooperativismo. A ustedes. Y voy a empezar a hablar un poco, se me ha pedido que hable de la perspectiva de la reforma agraria. Yo creo que es muy pretencioso de mi parte hablar de la reforma agraria con el profesor. Y yo le pido a usted 1000 disculpas, profe, por todas las barbaridades que vaya a decir. Acá, créame que todo lo hemos hecho de su aporte a este país, y el agrarismo se lo reconoce, se lo agradece, y ojalá podamos tener la oportunidad de volver a reconducir las sendas agrarias para lograr esa justicia que en sus letras y en sus libros siempre está. Muchas gracias a usted. Y quisiera empezar recordando algo que parece de perogrullo, pero que se empieza a olvidar. Colombia es uno de los países, a pesar de 4 años de redistribución de la tierra, más inequitativos en su estructura agraria. Nosotros tenemos un índice de concentración que llega al 0.9, pero no solo porque las tierras, como si fuesen un plano, están concentradas, sino porque la tierra fértil en Colombia está altamente concentrada e ineficientemente explotada. 30 millones o más de hectáreas están en ganadería extensiva. Llegamos a duras penas a 6 millones de hectáreas en cultivos agrícolas y forestales. El campesinado está en el borde de la frontera agropecuaria sobre las áreas de especial importancia ambiental, y pese a ello, pese a todo ello, es el campesinado el garante del abastecimiento alimentario y del desarrollo económico agropecuario. Y lo comentábamos en las conversaciones de la tarde. El campesinado en Colombia ha resistido 3 contrarreformas violentas: la del 44, la del 72,
la violencia paramilitar de los 90 que nos acompaña todavía, y estoy segura que será el campesinado en Colombia el que en estos tiempos aciagos siga marcando y liderando la resistencia. De ahí el optimismo y la decisión de seguir empujando. Y tenemos una estructura inequitativa no solo en la tenencia de la tierra, en el agua. María la Baja, distritos de riego acaparados para La Palma, nuestras cuencas contaminadas y la agricultura campesina teniendo que pedir permisos a las autoridades ambientales, quienes se los niegan a los campesinos, pero a las grandes industrias que captan volúmenes importantes no los requieren. Tenemos concentrados los aprovechamientos de muchos recursos de la biodiversidad y nuestros campesinos en la frontera abastecen el 70% de los alimentos que llegan a los mercados. El crédito en Colombia. Más del 90% de la colocación forzosa del crédito en Colombia se dirige a grandes productores, fundamentalmente la industria de la palma, del arroz y la ganadería. Mientras los campesinos tienen que acercarse a la banca y superar 1000 obstáculos para que, si a bien lo tiene, la banca pueda llegar a un crédito. Y las cooperativas no han sido habilitadas suficientemente para colocar el crédito. Lo discutíamos en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Finagro, ¿cuántos recursos le va a poner a esta cooperativa para que lleve crédito al Catatumbo? Podemos poner máximo 1.000 millones de pesos. Entonces, concentramos el crédito, concentramos la tierra, concentramos el agua. Y eso se acompañó desde los 90 para acá con el debilitamiento institucional. Se liquidó el IDEMA, se liquidó el Instituto de Adecuación de Tierras, se liquidó el INCORA para crear el INCODER. El mismo gobierno que creó el INCODER liquidó el INCODER para crear la UNAT. Se declara inconstitucional la UNAT, se crea la Agencia Nacional de Tierras en un esquema centralizado, la Agencia de Desarrollo Rural como agencias que regulan el mercado, se deconstruyó la institucionalidad agropecuaria en los últimos 30 años. Y si preguntan por qué hay más de 10.000 contratistas de prestación de servicios en el sector agricultura, pues debemos responder, porque se dedicaron a cerrar las entidades, liquidar las plantas, y para hacer reforma agraria y desarrollo rural se necesita gente. Y si la gente tiene que contratarse para cumplir su tarea, pues la corrupción no está ahí. La corrupción está en quienes debilitaron las entidades para no permitir cumplir con los objetivos legales e institucionales. Y con ese nivel de socavamiento institucional, con el nivel de alta concentración, en el marco del despojo violento más grande que vivió el país entre el 2000 y el 2010, asumimos una apuesta con el acuerdo de paz, que fue construir la reforma rural integral. Y empezó un ciclo reformista que toma forma con la entrada del gobierno de Gustavo Petro en el 2022, porque se vuelve a hablar de la redistribución. El acuerdo de paz nos habló fuertemente de la formalización, pero había que volver a hablar de la redistribución, de la tierra para quien no la tiene o la tiene de manera insuficiente. Y eso permitió volver a poner al centro de la política pública al campo colombiano. Y no se trata de hacer un balance del gobierno, pero voy a mencionar 3 aspectos de lo que me voy a permitir presentar como la perspectiva. Construimos un acuerdo entre pueblos indígenas, comunidades negras y el campesinado, que se llamó el Pacto por la Vida y por la Tierra. Por primera vez, después de décadas, se encuentran indígenas, negros y campesinos para hablarse los unos y los otros y encontrar que sus pretensiones e intereses son más armónicas que las pretensiones e intereses de los grandes propietarios. Y construyeron una apuesta de transformación. Trabajaron durante año y medio y en febrero en Cartagena, en el marco de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, firmaron un pacto, una ruta, un acuerdo interétnico e intercultural para hablar de la reforma agraria.
Hoy el país cuenta con ese acuerdo. Y a partir de eso, empezamos a construir un documento de política económica y social que trabajamos con los indígenas, con las comunidades afrodescendientes y por supuesto con el campesinado. Y el país aprobó en febrero del 2026 el primer COMPES de reforma agraria y de desarrollo rural, un documento oficial de política pública que tiene quizá el mejor diagnóstico del sector agropecuario, ese que parece que alguien no ha leído por estos días, y que traza una ruta de trabajo institucional, territorial y con un plan de acción para los próximos 10 años. Es decir, hay una ruta de trabajo adoptada por el Estado para hacer la reforma agraria. Esperemos que también haya voluntad política para hacerlo. Y tenemos finalmente un documento, un instrumento que construyeron las comunidades agrarias, que es el Plan Decenal de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, por una reforma agraria integral y popular, que traza una agenda colectiva a los próximos 10 años. Entregamos el gobierno en agosto y entregamos el gobierno con una ruta de política pública clara, construida técnicamente de cara a las comunidades. Y esa ruta de trabajo nos va a permitir a todos y a todas, a quienes trabajamos en el Ministerio Público, a la ciudadanía, al sector cooperativo, a las fuerzas vivas de esta sociedad, empujar lo que ya se inició y que no se puede parar, que es la reforma agraria. 6 puntos, 6 ejes tiene este COMPES. El primero, sin duda, la redistribución. La redistribución de la tierra, la redistribución del acceso al agua, la redistribución del uso del suelo, a propósito de las áreas de especial protección constitucional, que espero abordar más adelante, la redistribución como una política económica y de justicia social tiene entonces que estar al centro. Y lo digo con énfasis porque entre el 2018 y el 2022 se dijo con mucha fuerza, nos lo escribían a los procuradores, nos respondían, en Colombia no hay reforma agraria, hay reforma rural integral. Y entonces no se habla de redistribuir la tierra, se habla, a propósito del debate de estos días, de entregar títulos. Y el problema de la tierra no son los títulos. El problema de la tierra es quién trabaja la tierra fértil, quién tiene acceso a ella y que siembra en ella. Con esa redistribución queremos también poner de presente 2 modelos distintos en el sector agropecuario. Un modelo que ha sido persistente e insistente, lo ha cuajado, que es el modelo del campo sin campesinos, de la producción intensiva, un modelo que usa el suelo para el monocultivo, un modelo donde las personas son trabajadores agrarios y no dueños de la tierra. El otro modelo, que es el del reconocimiento de los sistemas agroalimentarios, de la resistencia y de la vida, de los sistemas campesinos y comunitarios, que cree que la tierra es para el que la trabaja y que la tierra debe cuidarse y protegerse. Esa redistribución, como eje fundamental de la política agropecuaria, tiene que tener entonces un proceso de redistribución de activos y bienes rurales, segundo elemento del COMPES. Crédito. Si el anuncio de hoy de devolver el incentivo de capitalización rural a la gran industria se consolida, los campesinos habrán perdido el subsidio de la infraestructura y la maquinaria. Y eso es regresivo. Si nosotros, como Estado, como país, tomamos la decisión de empujar las fuerzas productivas, el crédito, la asistencia técnica, el acceso a la infraestructura de secado, de frío, de transformación, tiene que tener una lógica de redistribución. Debe volver a haber una institucionalidad que facilite la agrologística, que en el marco de lo que viene para la leche o para el arroz con los tratados de libre comercio, ayude a los productores a sostener la producción. De lo contrario, este país va a dejar de producir.
Y lo pregunto a propósito del compañero de la Nacional, del Tolima, compañero también de mi padre. Si el arroz no se protege en Colombia, en 2 años nadie está sembrando arroz en este país. Porque el arroz de Estados Unidos y de Ecuador va a copar el mercado nacional y no va a ser capaz de resistir la producción nacional. Tercer elemento, fortalecimiento institucional del sector agricultura. Nosotros hemos planteado de manera muy clara que debe volver a reconstruirse un instituto capaz de regular el mercadeo agropecuario, de apoyar directamente a los productores, de acopiar, de ayudar al proceso organizativo cooperativo a organizar la producción y permitir un abastecimiento alimentario a precios justos para los consumidores, pero pagando los costos y generando riqueza para los productores. Fortalecimiento de la institucionalidad agraria es que la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Autoridad Nacional de Pesca no tengan oficinas en Bogotá con contratistas que hay que tener para poder cumplir las actividades, sino que haya una oficina del sector agricultura en cada uno de los municipios, recuperando la gobernanza de la investigación, de la asistencia técnica y del acompañamiento productivo. Es decir, desmontando la lógica neoliberal de privatización que hoy tiene al sector agricultura en las condiciones en que lo tiene. Cuarto elemento, justicia agraria. Movimos durante 4 años, y mucho antes desde otros lados, la jurisdicción agraria. Llevamos a la Constitución el reconocimiento de la jurisdicción agraria y rural. Ya está ahí, gracias al trabajo del Congreso en ese periodo. Sacamos una ley estatutaria, pero el Congreso decidió no discutir y archivar el último proyecto que hablaba del procedimiento, la competencia y los principios. Y se acusó al proyecto de ser expropiador y se acusó al proyecto de violentar, pero lo que no han dicho es que en diciembre del 2024 el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Verde, el Pacto Histórico y el conjunto de bancadas del Congreso tenían ya un acuerdo para hacer la jurisdicción agraria, pero que en el marco del debate electoral el proyecto naufragó. Hoy la justicia agraria está en manos del Consejo Superior de la Judicatura porque puede, como lo dijo la Corte Constitucional, implementar juzgados y tribunales, así no haya la ley ordinaria, pero también esperamos que el Congreso discuta el proyecto de ley que fue radicado el 20 de julio por la bancada del Pacto Histórico. Quinto elemento, reconocimiento e inclusión. 7 zonas de reserva campesina fueron reconocidas entre el 94 y el 2022. 21 zonas de reserva campesina fueron reconocidas entre el 2022 y el 2026. Eso quiere decir, compañeros, que si hay decisión política, el reconocimiento de los territorios campesinos es posible. Y hoy son 2.300.000 hectáreas de economía campesina protegidas por el Estado. En el 2006 un gobierno suspendió las zonas de reserva campesina por una resolución. Esperemos no volver a ver semejante tragedia jurídica y política. Áreas de especial protección para la producción de alimentos. Los suelos en Colombia están en proceso de degradación. La tierra altamente concentrada, compactada, los mejores suelos dirigidos a actividades mineras y urbanísticas. La tragedia de Bogotá, de Medellín, de Popayán, es que los suelos que proveen de alimentos a los centros urbanos están siendo acabados por conjuntos residenciales, casas campestres o por la minería. Y no podemos dejar de decirlo. Para alguien que no trabaja la tierra, el suelo es una superficie plana. Para quienes trabajan la tierra, el suelo tiene una condición de vida y no todos los suelos tienen la capacidad de producir los alimentos que este país necesita. Yo quiero reconocerle a usted lo que ha hecho por las áreas de especial protección para la producción de alimentos, porque aquí, en este departamento, la gente nos buscó para proteger sus suelos, para conservar el café,
para poder conservar sus ciclos de siembra, porque a la gente la están desplazando el agroturismo o la urbanización vestida de agroturismo y la está desplazando la minería. 963.000 hectáreas quedaron declaradas y son el patrimonio fundamental de la soberanía alimentaria, del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, para poder tener alimentos en sus casas. Ya se ha anunciado por parte del gobierno nacional una derogatoria masiva de las resoluciones que protegen los suelos. Y si quieren derogar la protección de los suelos, es porque van a legitimar los intereses, yo diría en muchos casos irregulares, en contra del régimen ambiental para convertir los mejores suelos de este país en suelos para otra actividad. Y nos veremos todos afectados, porque cuando los alimentos empiecen a subir de precio allá en los grandes apartamentos o en los suburbios, serán los colombianos y las colombianas las que paguen el precio de esa decisión. El reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras, un reconocimiento que se había engavetado. Sacamos ampliaciones y constituciones de resguardos de los cajones. El pueblo Nasa, los coconucos, 20 años pidiendo un predio que se llama Aguas Tibias, y solo bastó la voluntad política para avanzar el predio. Es el primer predio objeto de expropiación agraria en los últimos 20 años. Ya está la decisión del tribunal, pero costó, además de muchas vidas que puso el pueblo coconuco, 20 años de administración para poder tomar la decisión. Reconocimiento es volver al campesinado, a los pueblos indígenas, a las comunidades negras, a los sujetos agrarios, el centro de la política pública, de la economía, el centro de la apuesta por la transformación. Y finalmente, el último punto de nuestro COMPES, permítanme decir que es nuestro porque creo que el país lo debe apropiar, el país lo debe interiorizar, el país lo debe defender, es la distribución de los riesgos climáticos y la restauración ambiental. A los campesinos se les desplazó a las áreas de especial importancia ambiental. Los campesinos tuvieron que bajar al Caquetá, forzadamente. Los campesinos se subieron a los páramos. Los campesinos están en la ley segunda. Y aquí, en este país, se le dijo a los campesinos que no había redistribución, pero que tampoco se les admitían las áreas de especial importancia ambiental. Se hizo una ley de páramos, en principio, que sacaba al campesinado. Se le dijo al campesinado que no podía sembrar papa con maquinaria, que le tocaba a punta de machete. Se le dijo al campesinado que no podía estar en los bosques. Se le dijo al campesinado que no podía estar en la Amazonía, pero nunca se le dio respuesta al campesinado para redistribuir la tierra. Hoy hay una política que reconoce al campesinado como sujeto de la protección ambiental, que reconoce que el campesinado, con acompañamiento asertivo del Estado, puede cuidar los páramos. De hecho, el páramo más grande del mundo está habitado por una de las organizaciones campesinas históricas de este país, como es el páramo del Sumapaz. Se le dijo al campesinado que puede cuidar el bosque, se le dijo al campesinado que íbamos a reconocer los territorios. Y de manera clara lo dice este instrumento de política pública, son los sistemas agroalimentarios campesinos y comunitarios los que nos dan la respuesta a la crisis climática, porque hacen un uso sostenible del suelo, porque hacen un uso diferenciado del agua, porque conectan la actividad forestal de conservación con sus cultivos permanentes y transitorios, porque la agricultura campesina es una agricultura que rota, que diversifica y que abastece de alimentos. Es una decisión de política pública por un modelo productivo, que es el modelo de los sistemas agroalimentarios campesinos, que ha resistido en este país 3 contrarreformas. Así les digo, el pacto, el COMPES y el plan decenal son instrumentos fundamentales para lo que viene en la cuestión agraria, para lo que viene en la lucha agraria. Y de inmediato, yo debo decirlo,
advertimos el inicio de una contrarreforma violenta, de una contrarreforma que puede conducir al despojo nuevamente y al desplazamiento. Una cuarta contrarreforma que en Colombia dejaría profundas heridas. Y lo advertimos porque hemos recibido de las organizaciones que están en las fincas de la reforma agraria denuncias de presuntos afectados de la Sociedad de Activos Especiales, del Fondo de Reparación para las Víctimas, que hacen presencia en los predios, intimidan a las comunidades y les piden que devuelvan la tierra. Y esa tierra que se entregó, 359.000 hectáreas, una que ya tiene títulos definitivos y otra que tiene títulos provisionales, está en manos del campesinado de conformidad como lo ha dispuesto el régimen agrario, que no lo construyó el gobierno de Gustavo Petro, que viene de 1994 y que hay que hacer respetar. A la gente no le están preguntando si tiene título o está registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos. A la gente le están pidiendo que abandone la tierra para entrar nuevamente en posesión de ella por quien no la debe tener. La tierra es para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. La tierra es para quien la trabaja, y permitir que en Colombia se vuelva a despojar o desplazar o vuelva a la lógica del acaparamiento es sembrar la guerra, la violencia y la desesperanza. Y para cerrar, decir, el panorama puede verse difícil, pero lo que hemos encontrado a lo largo y ancho del territorio es a un campesinado, a un movimiento agrario dispuesto a defender sus derechos, que por primera vez se reconocieron en la Constitución política. Un campesinado que vio, constató que con decisión política sí es posible hacer la reforma agraria, que los no, que siempre se decían, que lo no es posible, que no hay recursos, que es insuficiente, que no se puede poner la tierra, todo era un sofisma para no hacer la reforma agraria. Y estamos seguros, lo digo hoy en mi calidad de agente del Ministerio Público Agrario y Ambiental, que así como el campesinado resistió en los 20, en los 30, en los 60, en los 90, este será el momento donde el campesinado volverá a demostrarle a Colombia que con amenazas no se deconstruye y que con la resistencia y la esperanza se le apuesta a lo más importante que puede tener este país, que es la vida misma. Por eso hemos dicho que la reforma agraria es en sí mismo una gran revolución por la vida. Muchas gracias. La diferencia está en confiar.